estuvieran congregadas en su nombre, allí estaría él en medio de ellos. Mateo 18:20. Cierta vez le preguntó un líder budista a un misionero cristiano que qué pasaría si algún día se encontrara un tan solo hueso de Jesucristo. El cristiano le respondió: eso es imposible, porque el Señor resucitó con el mismo cuerpo que fue sepultado. Pero haciendo una suposición, y como usted dice, si un día apareciera un hueso que se comprobara que pertenece al Señor Jesucristo, en ese mismo día se proclamaría la derrota total del Evangelio. Pero gracias sean dadas a Dios que el poder del Evangelio y la salvación de los creyentes no está fundamentada en hueso de muerto, sino en el poder de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que la afirmación que el Señor dio antes de ir a la cruz, que Él iba a resucitar al tercer día de su muerte, no impactó gran cosa, ni aún en sus discípulos, y mucho menos en sus parientes, incluyendo a su madre María, que al principio de su ministerio no solamente desecharon su mensaje, sino que cierto día se presentaron en la casa donde Él estaba enseñando, pero no para oír la palabra que Él enseñaba, sino para llevárselo de allí, porque según ellos, Cristo no estaba cuerdo, había perdido el sentido. Para ellos, Cristo estaba loco. Para sus parientes, eso lo dice la Biblia en Marcos capítulo 3, versículo 21. Podemos imaginarnos que sus hermanos, los hijos de José y María, hasta se avergonzaban de él, porque para ellos Cristo hacía el ridículo ante las multitudes, por la clase de doctrina que daba. Oigamos lo que cierta vez le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Evangelio de Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Ahora, cuando hablamos de una resurrección en un cuerpo glorificado, esto, como dijimos, no impactó gran cosa, y cuando llegó a impactar fue para dar su desaprobación a la misma. Cierta vez el Señor dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículo 18. Estas palabras quieren decir que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Ahora veamos cuál fue la reacción de los judíos. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Juan capítulo 10, versículo 20. La frase fuera de sí quiere decir loco o demente. Recordemos que dentro de toda la enseñanza que Cristo daba, lo único que la gente aceptaba eran los milagros, la sanidad de los enfermos y cuando echaba fuera demonios. Pero lo que la gente no aceptaba era que Él perdonara pecados, que Él era el Hijo de Dios, que Él era antes de Abraham, y tampoco aceptaban que Él resucitaría de los muertos. Ahora, cuando hablamos de resurrección, vamos a clasificar este hecho en dos formas. En primer lugar, tenemos la resurrección física y corporal, que es cuando una persona muere, y con el poder de Dios vuelve a la vida. Y como ejemplo tenemos, en la misma Escritura y en el Nuevo Testamento, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de la ciudad de Naín, a Dorcas, a Eutico y Lázaro. Este último tenía 4 días de muerto, y su cuerpo ya se había descompuesto. Pero al llamado de Cristo volvió a la vida, y lo mismo sucedió con los anteriores, con excepción de Eutico, que fue resucitado en el ministerio del apóstol Pablo. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 9 al 12. Lo que podemos notar en estas resurrecciones es una restauración a la vida normal. No hay ninguna glorificación en ellas. Por tanto, estas mismas personas que fueron resucitadas tuvieron que morir después. Y si murieron en santidad, o sea que no murieron en pecado, formarán parte de todos los que van a resucitar en el día postrero con cuerpos glorificados, según Filipenses capítulo 3 y versículo 21. Más adelante
hablaremos sobre la resurrección de los santos y de los pecadores. Y con respecto a la resurrección del Señor Jesucristo, esta entra en la segunda categoría y es considerada como la única que se ha operado en toda la historia del mundo. O sea que Cristo es el único que después de muerto ha resucitado con el mismo cuerpo, pero glorificado, o sea, con cuerpo celestial, no sujeto a la muerte, tal como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 9, que la muerte ya no se enseñorea más de él. Podemos considerar el hecho que con la resurrección de Cristo, el Evangelio echa por tierra y aplasta a todas las religiones con sus doctrinas humanas, porque ningún líder religioso ha resucitado jamás. Pero Cristo se levantó al tercer día de su muerte y la tumba quedó vacía, y sigue vacía hasta el día de hoy, como un testimonio para todos los turistas que viajan a Jerusalén. Oigamos el testimonio bíblico de la resurrección en aquel amanecer cuando las santas mujeres fueron al sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, y les dijo el ángel: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mateo capítulo 28, versículos 1 al 6. En Lucas 24, versículos 5 y 6, el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Para la iglesia redimida con la sangre de Cristo, estos testimonios son suficientes para creer por fe que nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Sin embargo, para los que no creen, tenemos algunas evidencias que compartir, respaldadas por la palabra de Dios, y aún la misma lógica humana se verá incapaz de refutar este glorioso evento de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuaremos. Hablar de la resurrección es fácil, lo difícil es aceptarla. Hemos dicho anteriormente que todo el respaldo que tiene el Evangelio se encuentra en la gloriosa resurrección de Cristo. Todo lo que Él dijo y todo lo que hizo no fuera más que un poco de historia si Él no se hubiera levantado de entre los muertos. Y ahora vamos a pasar al terreno de las evidencias, a demostrar que en verdad el Señor resucitó con su mismo cuerpo glorificado. Nosotros vivimos en medio de un mundo escéptico, ateo, incrédulo, y que al estilo del apóstol Tomás, si no ven, no creen. Y por lo general, la gente exige pruebas para aprobar o desaprobar una causa. Y cuando se habla de la resurrección de Cristo, no todos están dispuestos a decir amén. A través de la historia han aparecido opiniones contradictorias con el fin de desvirtuar este hecho. El primero lo tenemos en la Biblia. Oigamos el plan de los asesinos. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Pero cuando llegó el tercer día, un gran terremoto sacudió el Gólgota, al grado que los guardias presenciaron cuando un ángel que vino del cielo quitó la piedra del sepulcro. Ante esta escena, los guardias romanos, que se caracterizaban de ser muy valientes, temblaron de miedo
y se quedaron como muertos. Dios les bendiga a Luego todos, el ángel Dios les da bendiga, mis hermanos, a todos desde aquí de Managua. Saludamos, aquí estamos, ya gracias a Dios. Qué bueno, que Dios les bendiga a todos, un poco cansado, pero aquí estamos. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Esto está bonito aquí por estas calles. Aquí se corre bastante. Aquí es tremendo esto acá. Son caminos largos. Saludos a todos, mis hermanos. Capítulo 28, versículos 1 al 9. Pero mientras aquellas tantas mujeres iban a Galilea, los guardias llegaban a la ciudad de Jerusalén para contar todas las cosas que habían visto. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. Por supuesto que el dicho se publicó. Lo importante es que nadie lo creyó. Y ahora veamos por qué los discípulos no podían robarse el cuerpo del Señor. Y en primer lugar diremos que la situación política que se vivía en ese momento en Jerusalén estaba al rojo vivo. Recordemos que la acusación de que fue objeto el Señor no fue solamente en el aspecto religioso, sino que también en la parte política, porque según los judíos, Cristo alborotaba al pueblo, incitándolo a la rebelión y prohibiendo dar tributo a César. Eso lo tenemos en Lucas 23, versículo 2. Por supuesto que esto era una falsa acusación, pero aún así, los discípulos no se iban a atrever a desafiar a los soldados romanos, porque se exponían a ser detenidos y sentenciados. Además de eso, los soldados superaban en número a los discípulos. Si quisiéramos pensar que ellos podrían emplear la fuerza bruta. Por lo general, las guardias más pequeñas en número que usaba Roma eran de 16 soldados, y los discípulos solamente eran un pequeño grupo, porque ya había muerto Judas y solamente habían 11 de ellos. Esa cantidad de soldados fue la que custodió a Pedro en la cárcel, según Hechos capítulo 12, versículo 4. Por otra parte tenemos la disciplina de los soldados, que estaban entrenados para no dormirse cuando hacían guardia, y el que llegara a dormirse era expuesto a severos castigos, máxime en casos de máxima seguridad y tan delicado como el que se les había asignado. También podemos mencionar que la piedra del sepulcro pesaba más de 1 tonelada, y además de eso tenía puesto el sello romano. Si los discípulos o cualquier otra persona rompía ese sello, se exponía a ser condenado a muerte. Por todas estas causas, los discípulos no podían arriesgarse. Ahora vamos a mencionar otra versión que se ha manejado para desvirtuar la resurrección de Cristo. Como ustedes pueden ver, hermano, aquel volcán que se ve allá, ese volcán que van a ver ahí, ese volcán pasa echando humo. Ya lo van a ver ahorita. Ese volcán está echando humo. Aquí a cada rato, según me comentaban, que tira ceniza. Así de que allá se ve al fondo. Bueno, no se ve ahorita por los palos, pero allá se va a ver ya. Y se ve que está tirando humo, miren. Allá se ve al final. Así de que no está fácil la cosa, ¿verdad? Aquí hay volcanes bastantes en Nicaragua. Aquí saludándoles desde Managua. Ya lo van a ver más de allá para que vean cómo tira humo el volcancito. Prácticamente está en acción, ¿verdad? Como decimos, está tirando humo y no es fácil, pero así es esto acá. Allá se ve al fondo, ¿eh? Allá se ve, al si usted lo ve al fondo, ahí le va a ver
como está tirando humo. No está fácil, hermano. De aquí se ve mejor, mire. La Biblia dice que murió, literalmente murió. Hay muchos pasajes que lo comprueban y son los soldados los principales testigos de su muerte. Por otra parte, cuando José de Arimatea y Nicodemo desclavaron el cuerpo de la cruz, ellos sabían que estaba muerto. De lo contrario, no lo hubieran preparado con especies aromáticas, como 100 libras. Además, los judíos acostumbraban enterrar a sus muertos envueltos en lienzos, y esta envoltura, si Cristo hubiera estado desmayado, le hubiera ahogado, y no digamos ya dentro del sepulcro, donde ya no había oxígeno, porque la puerta se cerró y se selló. Por tanto, esta versión del desmayo no tiene ningún valor en las filas evangélicas, como tampoco tendría valor el que los discípulos se robaran el cadáver, porque esto más bien sería una oportunidad para el Sanedrín, ya que los sacerdotes y los ancianos hubieran formado una cacería hasta recuperar el cadáver y presentarlo al público como evidencia que no había resucitado. Pero no sucedió tal cosa. Y con respecto a la falsa teoría que dan los falsos testigos de Jehová, que Cristo resucitó pero en espíritu, no con un cuerpo glorificado, esto no tiene sentido, porque